Bueno, mire, hoy les vengo a hablar sobre cómo se factoriza el trinomio ax2 más bx más c. Como ustedes pueden apreciar, la característica principal de este polinomio es que la variable de máximo exponente va a tener un exponente par y el término que sigue va a ser va a tener un exponente que va a ser la mitad del anterior. Entonces, se pueden presentar las siguientes situaciones. Primero, que todos los términos son positivos. Segundo, que el primero es positivo, el segundo es negativo y el tercero es positivo. Positivo, negativo, negativo, negativo. O sea, cuando el polinomio presentan signos iguales, ¿quiénes nos preocupa aquí? Nos va a preocupar es el segundo y el tercer término. Los signos que tenga el segundo y el tercer término. Como vemos, en el primero y en el último, el segundo y el tercer término tienen los mismos signos. Entonces, si el segundo y el tercer término tienen los mismos signos, entonces podemos aplicar el primer paso. Se buscan dos números, m y n, que sumado nos dé el coeficiente de la variable con menor exponente y que multiplicado nos dé el término independiente. Ese es el primer paso. Ahora, si la situación que se presente es como la del segundo y el tercer polinomio, que dice que tanto b y c tienen diferentes signos, entonces ya no vamos a ensayar con la suma. Vamos a ensayar con dos números, o sea, m menos n. Dos números que restados nos den el coeficiente del segundo término y que multiplicado m por n nos dé el a por c, o sea, nos dé a por c, pero con signo cambiado, o sea, igual a menos a por c. O sea, ya entendieron cómo aplicar el primer paso. Bueno, se aplica el primer paso, se aplica la suma si el segundo y tercer término, como en este caso y este otro, tienen los mismos signos. En caso contrario, o sea que tienen signos diferentes, entonces tenemos que ensayar con la resta. La resta y nos dé el coeficiente del segundo término. Y el producto nos dé menos a por c. O sea, el producto nos dé el término independiente, pero ustedes saben que va a darle negativo. Señores, ahora vamos al segundo paso. Después que nosotros apliquemos, que encontremos los dos números, entonces a esos dos números se le escribe la variable con que estés trabajando, pero con menor exponente, con la que tenga el menor exponente, en nuestra situación el x a la 1. Entonces, ya, al agregar tú, mejor dicho, lo que vas a hacer es a reemplazar el segundo término del trinomio por dos términos que resultaron al encontrar los dos números y al regalarle la variable con que estás trabajando. Entonces ya el trinomio se convierte ahora en un polinomio de 4 términos. En el segundo paso, al hacer el segundo paso, que vas a reemplazar el segundo término del polinomio por dos términos que dos números que vas a encontrar con esa condición de arriba, y le vas a aplicar una letra a cada uno de ellos, le vas a poner una letra a cada uno de ellos que va a tener un exponente que va a ser menor, el exponente menor del polinomio. Lo estoy hablando en un sentido general, pero dice, los dos números se le escribe la variable que está usando en el polinomio, elevada a la 1. La expresión algebraica ahora tiene 4 términos. Ahí lo van a ver. Ahora pasamos al tercer término. El tercer término dice que se agrupan el primero y el segundo término, los dos primeros términos.
y los dos últimos, obteniéndose así dos binomios. Y se saca el factor común a cada uno de ellos. Ahí está, está clarito eso. Y el cuarto paso, se saca el factor común entre los dos binomios dados. Entonces, en esta actividad, bueno, señores, ahorita estaba diciéndole a ustedes lo que eran las orientaciones de cómo se factorizaba un trinomio y de la forma ax2 más bx más c. Y ahí nos invitan a que nosotros seamos adivinos, que busquemos el par de números que cumplen ciertas condiciones. Como por ejemplo, esta es la actividad 51. Dice, hallar los números m, n que cumplan las siguientes condiciones. Primera condición, que la suma de ellos dos, m más n, nos dé el coeficiente de x, o sea, b. Y que el producto de esos dos números nos dé el término independiente, o sea, el producto de a por c. Ahí está. Entonces miremos el primer ejemplo que nos dan como guía. Miren el polinomio que está aquí. Está 6x a la 2 menos 7x menos 5. Entonces, como les dije ahorita, aquí tenemos diferentes signos. Entonces tenemos que buscar dos números que restados nos den 7 y que multiplicados nos den menos 30. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que hay que multiplicar 6 por 5, mírenlo aquí, 6 por menos 5, ¿ya? Porque m por n debe ser igual a por c, o sea, hay que multiplicar. Entonces ustedes al multiplicarlo, le darían 6 por 5 menos 30, y entonces, como tenemos un signo positivo y uno no negativo, hay que restar, hay que buscar dos números que restados nos den 7 y que multiplicados nos den menos 30. Podemos ver esos números son el 10 y el menos 3. Fíjense, el 10 menos 3 me va a dar 7. 7 va a ser igual a 10 más menos 3. Y al multiplicarlo, 10 por menos 3 me va a dar 30. Ese es el primer ejemplo. Entonces yo les voy a hacer el tercer ejercicio. El tercer ejercicio es 3 por 4. 3 por 4 me daría ¿cuánto? Menos 12. Menos 12. Entonces, el 3 por el 4 me va a dar menos 12. Entonces, como tengo la situación de dos números con el segundo y el tercer número tienen el mismo signo, son signos iguales, hay que sumar. Entonces, hay que buscar dos números que sumado me dé el término el coeficiente del segundo término, que es menos 4. Me dé menos 4. Y esos mismos números, al multiplicarlo, debe darme 12. Menos 12. ¿Cuáles son esos números? Debe darme menos 12. Entonces, ¿cuáles son esos números? El 6 y el 2. 6 a 6 le pongo el signo menos, me da menos 6, más 2 me da menos 4. Y menos 6 por 2 me da menos 12. Entonces ahora sí yo voy a llenar. Entonces, ¿cuáles son esos números? ¿Cuánto vale m? M vale menos 6. M vale menos 6. ¿Y cuánto vale n? Vale 2. Ya. Entonces, ¿quién es el término? Ahora miro quién es el término menos 4. Menos 4 a qué va a ser igual. Menos 4 a qué va a ser igual. Va a ser igual. Menos 4 va a ser igual a la suma de 6 menos 6 más 2.
Aquí menos 6 más 2 me da menos 4. Ahora, el producto de esos números, o sea, de menos 6 por 3, que menos 6 por menos 6 por 2, menos 6 por 2, que son los números que ya vallé, va a ser igual a quién? Al producto de A por C, o sea, 3 por menos 4, igual a 3 por menos 4. Entonces, como pueden ver ustedes, ya yo les hice el tercer ejercicio. Espero que ustedes hagan los demás sin ninguna pérdida, ninguna... Bueno, listo. Ya, bueno, miren, jóvenes, teniendo en cuenta la información anterior, escriba las expresiones que faltan en cada factorización. Yo le voy a hacer la A. Para A. Entonces, fíjense que ya aquí hacen el primer paso. O sea, aquí tienen dos signos, menos y menos. O sea, el segundo y el tercer término tienen los mismos signos. Entonces, se va a buscar dos números que sumados den menos 2 y que multiplicados nos den, que sumados den menos 2 y que multiplicados nos den menos 24. ¿Por qué? Porque tenemos que multiplicar los extremos. Ya los encontraron aquí, el 6 y el 4. 6 por 4 me da 24 y menos 6 más 4 me da menos 2. O sea que ya estamos aquí. Cuando recuerdan allá en las explicaciones que primero se buscan los dos números y luego en el segundo paso esos dos números se les regala la letra del polinomio con que se está trabajando, pero con exponente 1. Ya aquí lo hacen todo eso. Ya estamos aquí en el paso 2. Se formó el polinomio, ya no tiene 3 términos, tiene 4 términos. Ahora, empezamos haciendo la agrupación de términos. Primero se agrupa el primero con el segundo. Aquí está el primero, entonces aquí iría el segundo. El segundo. Aquí iría el segundo. O sea, 6M. Ya. Estamos ya en el tercer paso. O sea, formación de los grupos. O sea, por agrupación. La agrupación de grupos, de términos. El primero con el segundo y el tercero con el cuarto. Se forman dos binomios. Allí está los dos binomios. Ahora viene el paso de sacar los factores comunes. Por ejemplo, en 8m a la 2 menos 6m, el factor común es, en cuanto a la parte numérica, el máximo común divisor es 2. ¿Por qué? Porque el 2 divide a 8 y divide a 6. Entonces ese es el factor común, 2. Y en cuanto a la parte literal, se escoge la letra con menor exponente, que es m a la 1. Aquí está m a la 2 y m a la 1. Ahí están los factores. Ahora, para llenar el paréntesis, o terminando la factorización, ahora vamos a dividir cada término de este binomio por el factor común, que es 2m. Entonces aquí tenemos el 2 en el 8 está 4 veces. Y m a la 2 entre m me da a dar m. Listo. Ahora, menos. Ahora, el 2 en el 6 está 3 veces. M entre m me daría m a la 0, que es 1, entonces desaparece la m. Entonces quedaría 2m que multiplica a 4m menos 3. Ahora continuamos. Viene, aquí llegamos al tercer paso. Ahora viene el cuarto paso. Bueno, aquí ya llegamos al tercer paso terminado. O sea, 2m factor de 4m menos 3 más 4m menos 3. Ahora voy a factorizar. Vemos que el factor común aquí es 4m menos 3, ya está aquí sacado. Entonces, vamos a dividir por el factor común. Dividiendo esto por el factor común, ¿qué me queda? 2m. Y dividiendo aquí el factor común es 1, que no se ve, es tácito.
al dividir 4m menos 3 entre 4m menos 3, ya ustedes saben que al dividir dos cosas iguales, eso da por resultado 1. O sea, entonces tenemos aquí que los factores son 4m menos 3 que multiplica a 2m más 1. Entonces, bueno, dice aquí, analice y factorice los trinomios dados. El analizar es ver si tiene la característica que presenta el polinomio que se puede factorizar por este método. Aquí aparece el exponente, la variable en primer lugar con un exponente 2 y después aparece en el otro término con el exponente que es la mitad, o sea que está cumpliendo con el requisito. Además aparece A con un valor de 12, o sea que A vale 12 y es también otro requisito que sea mayor que 1 y aquí está el 12. Luego ya pasó la prueba, ya pasó las condiciones para hacer trinomio AX2 más BX más C. Entonces vamos a empezar a factorizarlo. Para factorizarlo tenemos que multiplicar el valor de A por el valor de C. Como ven ustedes aquí, A vale ¿cuánto? 12. Lo vamos a multiplicar por el valor de C, que vale menos 18. Entonces, 12 por menos 18, ¿a qué va a ser igual? A menos 216. A menos 216. Entonces, recuerden que yo les dije, miren el signo del segundo término. El signo del segundo término es menos. Y el signo del tercer término también es menos. Quiere decir que los dos tienen el mismo signo. Entonces tenemos que buscar dos números que sumados nos dé el coeficiente de X, o sea, de menos 19. Y que esos dos números, al ser multiplicados, deben darme ¿cuánto? Menos 216. 216. Entonces, esos números son el 8 y el 27. El 8 y el 27. Ponemos el 27 negativo y el 8 positivo. Entonces, debo 27, pago apenas 8, quedo debiendo 19. O sea, cumple con la primera condición. Y si yo a más 8 lo multiplico por menos 27, el resultado es menos 216. 216. 216. 216. 216. Menos 216. Bueno, ahora menos 216. Listo. Ahora ya tenemos los números. Los números son el menos 27, el menos 27, el menos 27 y el número 8. Entonces miren lo que vamos a hacer. Ahora vamos a esos números, lo cogemos nuevamente el polinomio inicial, 12x a la 2. Al llegar a 19x,
hago lo siguiente, cojo el número 27, uno de los números que buscamos, y le regalo la letra que estamos trabajando. Y el número 8, que es el positivo, también le regalamos la letra con que estamos trabajando, que era la X, con su menor exponente, que es 1. Y por último, coloco el menos 18. Menos 18. Y acabo de terminar con el tercer paso, o sea, se formó el trinomio, se forma el cuatrinomio. Ahora voy a agrupar paréntesis, voy a hacer agrupación de términos. Cojo el 12x2, que es el primero, con el segundo, que es menos 27x. Cojo esos dos. Más, ahora los dos últimos, el 8x con menos 18. Bueno, entonces fíjense, ya tengo la agrupación de términos. Ahora empiezo a factorizar. En la primera expresión vemos que aparece x en ambos términos, y entre el 12 y el 27 el mínimo común, el máximo común divisor es 3. Luego ese es el factor común, o sea, 3x sería el factor común. Bueno, ahora voy a dividir cada término del polinomio por el factor común. O sea, el 12 en el 3 cabe, el 3 en el 12 está 4 veces. Esta x a la 2 con x queda una x. Ahora, menos el 27, el 3 en el 27 está 9 veces. 9 por 3, 27, y x entre x. O sea, el primer factor es 3x que multiplica 4x menos 9. Ahora en el segundo, vemos que el factor común es, vemos aquí el factor común es el número 8, es el número 4, el número 2. Bien. ¿Qué? Ahora, el 2 en el 8 cabe 4 veces. Colocamos la X. Ahora, el 2 en el 18 cabe 9 veces. Menos. Ya tenemos ahí. Ahora miremos el factor común, y ahí viene el último paso. O sea, el factor común ahora es 4x menos 9 y 4x menos 9. O sea, el primer, ya vamos a dar el resultado. ¿No? El primer factor es 4x menos 9, que es el factor común ahora. Dividiendo por el factor común, se divide, se cancela y quedaría 3x. Quitamos el factor común, que queda el número 2, más 2, y este sería el resultado final. Acabo de hacerles el primer ejercicio. Ahora los demás lo hacen ustedes. Bueno, voy a desarrollar primero 3y a la 2 más 5y menos 2. Bueno, ya sabemos que de por 2 es 6. 3 hay que multiplicar a por c, o sea, a por c. Aquí a viene siendo 3 y el c es menos 2. Al multiplicarlo me da menos 6. Entonces, ahora sí, me da menos 6. Entonces tengo que buscar, como aquí tenemos positivo y negativo, son diferentes, vamos a buscar dos números que restados nos den el coeficiente de B, o sea, aquí a B, de Y B, o sea, B, que es 5. Nos dé por resultado ¿cuánto? 5. Y que esos mismos números, al ser multiplicados, nos debe dar menos 6, que es este señor que está aquí. 6, menos 6. Entonces, ya ustedes saben que esos números van a ser el 6 y el 1. ¿Por qué? Hombre, porque usted pone aquí 6 positivo y aquí pone menos 1. 6 por... No, aquí pone... Sí, menos 1. Entonces, tengo 6, pago 1, me quedan 5. ¿Ya? Debo 6. No, tengo 6 menos 1,
aquí a 6 se le resta 1. Ya sabemos que este signo menos es este que está aquí. O sea, 6 menos 1 daría 5. Y 6 por menos 1 me da menos 6. Ahí están los números. Entonces, ¿cuáles son los números que hemos buscado ahora? Los números son 6 y menos 1. Estos son los dos números que vamos a trabajar. 6 y menos 1. Entonces vamos a formar el cuatrinomio, o sea, el polinomio de 4 lados. O sea, cogemos a 3y. Vamos a ponerlo en rojo. Cogemos a 3y, nada más. Ahora, el término 5y lo vamos a reemplazar por más. No, sería así, bueno. Lo tenemos aquí. Menos, más. 3y a la 2. Ahora, menos 6y. Más. 6y positivo. Más 6y positivo. 6y menos y. Menos y. Ahí está. 6y menos y nos va a dar 5y. Vamos bien. Menos 2. Ya está formado el cuatrinomio. O sea, el polinomio, los dos números que buscamos, le regalamos una de las variables con que estamos trabajando y formamos el cuatrinomio con el polinomio que teníamos al comienzo. Ahora, la agrupación de términos, o sea, 3y a la 2 más 6y sería el primer paquete, menos, cuando vamos a trabajar un paréntesis va a ir precedido del signo menos, hay que cambiar signo, o sea, daría y más 2. Ya están formados los dos binomios que se recomiendan. Bueno, ahora vamos a factorizar cada binomio. O sea, aquí tenemos el número que divide a ambos es el 3, es el máximo común divisor. Y la letra y, que es la con el menor exponente. Ahora, al dividir 3y a la 2 entre 3y me va a dar y. Ustedes saben que aquí los 3 se cancelan, y a la 2 restamos 1, queda y. Ahora, el 3 en el 6 está 2 veces. 3 por 2, 6. La y ahí está. Menos. Aquí el factor común es 1. 1 que multiplica a y más 2. Ya tenemos ya factorizado los dos binomios. Ahora viene el estoque final. Vamos a ponerlo con azul turquía. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos factor común ahora, ¿quién es? Y más 2. Entonces, dividiendo por el factor común, quito el factor común, me queda aquí más 3y. Y quito el factor común y me queda menos 1. Entonces, los factores son. Tenemos el primero de los factores y más 2. Y más 2. Listo, 3y menos 1. Listo. Bueno, este es el segundo método que existe para factorizar un trinomio de la forma ax2 más bx más 1. Miren, aquí está el ejemplo. Bueno, lo primero que hay que hacer, vamos a multiplicar todo el polinomio por el coeficiente de x a la 2. Y para que no altere, hay que dividirlo. Si ustedes lo multiplican, se darán cuenta que al multiplicar 6 por 6x a la 2 me va a dar 36x a la 2, que se puede escribir como 6x a la 2. 6x a la 2, con el exponente afuera. Y al llegar al segundo término, sacamos el 1 que tiene como coeficiente la variable y colocamos el 6 que está multiplicando. No hacemos la operación, sino que lo sacamos y ponemos 6x. Y después 6 por 2, 2. Entonces ustedes pueden apreciar que ya el trinomio que nosotros conocimos quedó transformado en otro trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. O sea, x a la 2 más bx más c. Este que está aquí. Entonces, esto es lo que nosotros buscamos. ¿Qué buscamos? Que el polinomio
inicial lo transformamos a otro polinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Ahora, ¿para qué? Para factorizarlo como sabemos hacerlo con el trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. O sea, como ya no aparece a. ¿De cómo se factoriza? Se le saca la raíz cuadrada al primer término. Raíz cuadrada de 36x a la 2 de 6x a la 2 es 6x, que va a ser el primer término en cada binomio que se formó. O sea, que se va a formar. 6x va a ser el primer término de cada binomio que se va a formar. Y esa es la raíz. Ahora, como tienen signos diferentes, dos números que restados den 1 y que multiplicado de 12, ustedes ya saben que es el 4 y el 3. 4 por 3 me va a dar 12. Y a 4 le resto 3, me queda aquí el 1, que es el coeficiente de b en el segundo término. Y entonces luego factorizamos cada binomio, se factoriza cada binomio. Aquí vemos que el factor común en 6x más 4 es 2. Y el factor común en 6x menos 3 es 3. Y luego aquí está 2 y 3. Primero sacamos la mitad a 2, me da 1. La mitad de 6, 3. Ahora, a 3 sacamos tercera, me da 1 y tercera de 3, 1. O sea que ya quedaría únicamente 3x más 2 más 2x menos 1. Esos es los factores del polinomio 6x a la 2 más x menos 2. Bueno, mire, el segundo método para resolver un trinomio de la forma ax2 más bx más c, ¿qué se hace? Transformarlo a un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. O sea, arrancamos en el trinomio de la forma ax2 más bx más c y lo transformamos al trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Eso es lo que se hace en este segundo método. Tengan en cuenta que puede usar cualquiera de los métodos vistos para factorizar el trinomio. Ustedes, el que más le acomode, con ese se queda. Factorizar 2a más 5a menos 2. Entonces, ¿qué nos dicen? Que cojamos el polinomio, o sea, 2a más 5a más 5a menos 12. Este es el polinomio que nos dan. Entonces vamos a multiplicarlo todo el polinomio por el coeficiente de a a la 2. En este caso, ¿quién es? 2. Entonces ya lo multiplicamos. Pero para que no se altere, se debe dividir por el mismo 2. Entonces multipliquemos. Al multiplicar 2 por 2a me va a dar 4a a la 2, que yo lo puedo escribir así: 2a elevado a la 2. Ahora esta es la variable, 2a es la variable. Entonces, más, como 2a es la variable, ya nosotros ya sabemos que 2a es la variable. Entonces, ¿quién falta por copiar? El 5, que lo dejamos fuera. 5. O sea, no se multiplica, sino que se deja indicado. 5 que multiplica a 2a. Menos, ahora 5 por 12 sería 60. 5, ¿qué es? 2 por 12, 24. Bueno, aquí tenemos ya 24. Es 24. O sea, 2 por 12 daría menos 24. Y todo el polinomio hay que tener presente que hay que dividirlo al final por 2 para que no se altere. Bueno, ahora sí, ya tenemos el trinomio de la forma x al cuadrado más 5x menos 24. Ya este número compuesto que está aquí viene a ser reemplazando una variable, ese es x, viene siendo x, por ejemplo. X al cuadrado más 5x menos 24. Entonces ahora tenemos que abrimos dos paréntesis, como ustedes me lo enseñaron, y vamos a dividir al final por el número 2. Entonces, ahora se le saca la raíz cuadrada al primer término. El primer término es 2a a la 2. Raíz cuadrada sería 2a para el primer paréntesis y 2a para el segundo paréntesis. Ahora, más
es el signo del primer paréntesis y más por menos, menos el signo del segundo paréntesis. Entonces, tenemos que buscar, como son signos diferentes, dos números que restados nos den 5 y que multiplicados nos den 24, menos 24. ¿Cuál sería? El 8 y el 3. 8 por 3, 8 y 3. Bueno, 8 por 3, ¿cuánto daría? 24. Y a 8 le resto 3, me daría más 5. Este signo es positivo, ¿eh? Más 5. Más 5. Ahí está. Ahora sí, bueno, ahora vamos a factorizar a cualquiera de los dos que sea factorizable. Por ejemplo, el primero tiene un factor común que es el número 2. ¿Ya? Vamos a factorizar 2 que multiplica, entonces dividiendo por el factor común que es 2 me queda A, y dividiendo el 8 por 2 me da ¿cuánto? 4. Entonces aquí tenemos el primer paréntesis. Ahora que multiplica a 2A menos 3 que no tiene factor común, 2A menos 3, y pero recuerde que estamos dividiendo por 2. Entonces cancelamos los 2 y ¿qué me queda? Vamos a dar respuesta en rojo para que se quede bonito. Queda el primer paréntesis, me quedó A más 4. A más 4. Y el segundo paréntesis fue 2A menos 3. Señores, les acabo de hacer el primerito. Los demás ya eso es obra de carpintería para ustedes. ¿Ya? Bueno, aquí dice que determine el perímetro, como ustedes, y den la respuesta en forma de factorizada. Este es un rectángulo. El rectángulo, como por definición sabemos que es una figura plana que tiene 4 lados paralelos de 2 en 2 e iguales. Entonces nosotros decimos que el perímetro es la suma en contorno de las medidas de sus lados. Entonces aquí el perímetro lo podemos escribir así. Perímetro igual a 2 veces el largo más 2 veces el ancho, o sea la altura que está aquí, el ancho, o sea la altura, aquí. Bueno, vamos a continuar. El perímetro va a ser igual a 2 veces lo que mide el largo, que es x al cuadrado más 4, más 2. Ese es el largo, más 2 veces lo que mide la altura. Aquí es 5x más 4. Bien, entonces como seguimos con la profesión, perímetro va a ser igual 2 veces x2, 2 veces x2 más 4. Y aquí más 2 veces 5 y 2 veces 4 sería 8. Entonces, vamos a reducir términos semejantes. Perímetro igual. Nada más tenemos 2x2, no hay con quien trabajar. También tenemos más 10x, nada más hay con quien trabajar. Y tenemos 4x más 8 que sería más 12. Más 12. Bueno, entonces ahora sí, ya encontramos el perímetro. El perímetro es igual a 2x a la 2 más 10x más 12. Un polinomio de la forma que venimos factorizando. Entonces vamos a factorizarlo. Polinomio de p va a ser igual. Aquí tenemos 2x a la 2. 2x a la 2. Ahora, el 2 por el 12 me daría 24. 24. El 2 por el 12 que es A y C. 2 por 12 serían 24. Entonces hay que buscar dos números que multiplicados den 24 y que sumados den 10. Den 10. Sería que sumado, no, sí, que den 24 y sumado 8 serían 6 por 4, 24. ¿Eh? 6. 6 y 4 son el número 6 y el número 4. 6 al multiplicarlo me da 24 y a sumarlo me da 10. Ahí están.
Entonces sería, le vamos a regalar al polinomio 6x y más 4x aquí. Ahora el polinomio tiene más 4x más 12. Ahí está. Ustedes pueden observar que el término del medio se ha descompuesto en 2. En 6x más 4x me da 10x, voy bien. Ahora voy a hacer la agrupación de términos. Voy a factorizar por agrupación de términos. Aquí, el primero, que es 2x a la 2, y el más 6x vienen a formar el primer binomio. Más, ahora, el 4x más 12 vienen a formar el segundo binomio. Continuemos con el cuento aquí. Perímetro va a ser igual. Ahora sí, en el primer paréntesis el factor común es 2x. Entonces, se multiplica x para que me dé 2x a 2. Más 3 para que me dé 2x por d me da más 6x. Más, factor aquí sería, bueno, ahora el factor común aquí es 4. Se multiplica a x para que me dé 4x. Más a 3 para que me dé 12. Más 3. 4x más 3. Ahora, finalmente, la respuesta como me la piden, digo que el factor común va a ser igual. En ambos aparece x más 3, x más 3. Y en la primera expresión quito x más 3, me queda 2x. En la segunda expresión quito a x más 3, me queda más 4. Y esa era la respuesta que me estaban pidiendo. ¿Listo? Bueno, señores, miren lo que hice aquí. Determina una expresión en forma factorizada para calcular el área de la región sombreada de cada figura. Bueno, entonces miren, aquí el área que yo aquí veo en rojo, todo lo que se ve ahí en rojo, vemos que por aquí tiene x más 4, por aquí tiene x más 4. Si estos dos lados son iguales, este también, y este también, por consiguiente, este es un rectángulo. Este es un cuadrado perfecto. Bien, pero resulta que este cuadrado tiene x por aquí, tiene x por acá, tiene x por aquí, tiene x por acá, hasta aquí, de aquí a aquí, tiene 4, de aquí a aquí tiene 4, de aquí hasta aquí tiene x más, no sé, o sea, tiene x más 4 por todos lados. Quiere decir que, el primero que todo, determine la expresión, calcular la región sombreada, el área, ¿verdad? Para calcular entonces el área. Área va a ser igual a x más 4 por x más 4, que sería realmente x más 4 a la 2. Eso sería el área de toda la parte sombreada. Ahora, menos, ahora vamos a calcular el área de este pedacito de aquí, de este pedacito en blanco, lo que está aquí en blanco. Ese pedacito en blanco tiene, de aquí hasta aquí tiene 4, de aquí hasta aquí tiene 4. Entonces, y de aquí hasta aquí tiene 3. Entonces, a 4 le resto 3, me queda aquí 1. Quiere decir que eso tiene aquí 1 por 4. 1 por 4. O sea, 1 por 4 es 4. Me viene dando 1 por 4 es 4. Entonces, ya tengo el área de esa figura. Ahora voy a factorizarla. Área va a ser igual. Entonces, ustedes recuerdan que esta es una diferencia de cuadrado. A nosotros nos enseñaron que una diferencia de cuadrado se factorizaba así. Se le sacaba la raíz cuadrada al primero. O sea, a a la 2 sería a. La raíz cuadrada de a a la 2 sería a. Y la raíz cuadrada de b a la 2 sería b. Entonces, mire cómo se factoriza. Se multiplica, dos paréntesis. Y en el primer paréntesis colocamos la suma de las dos raíces. Y en el segundo paréntesis la diferencia de las dos raíces. Entonces, lo mismo, este mismo concepto que tengo aquí, lo voy a emplear acá. La raíz cuadrada. Bueno, la raíz cuadrada de x más 4 elevado al cuadrado
Ya ustedes saben, cuando el exponente de la cantidad subradical se puede dividir por el índice, se cancela y que queda x más 4. X más 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces ya tengo las raíces. Una es x más 4 y la otra es 2. Entonces continuamos arriba. Entonces, abro los dos paréntesis. Este es uno y este es el otro. Primeramente la suma de las raíces. O sea, x más 4 más 2. Y finalmente x más 4 menos 2. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? El primer paréntesis, ¿cómo queda? X 4 más 2 serían 6 por 4 menos 2, que sería x más 2. Porque el 4 es mayor que el 2 y es positivo, entonces 4 menos 2 daría 2. Entonces, ¿cuál es el área en forma factorizada? X más 6 por x más 4. X más 6 por x más 4. Y esto sería la respuesta. Ya.